Vamos a resolver ahora en este video unos ejemplos. ¿Listo? Entonces, para nuestro primer ejemplo, tenemos el triángulo ABC. Acá debemos tener en cuenta una cosa. Siempre que vayamos a resolver o a trabajar triángulos, necesitamos conocer mínimo tres datos. Mínimo tres datos de ese triángulo rectángulo o de cualquier triángulo. En este caso estamos mirando razones trigonométricas para triángulos rectángulos y quiero que tengamos una especial atención en el siguiente detalle. Necesitamos conocer mínimo tres datos. En un triángulo rectángulo, al ser rectángulo, ya tenemos un dato determinado, ya tenemos un dato fijo, ¿sí? Y es que al ser rectángulo va a haber un ángulo recto, ¿sí? O sea que ya tenemos un dato que sería el ángulo recto que mide 90 grados, ¿listo? Los otros dos ángulos son complementarios, es decir, la medida de estos dos debe dar 90 grados, ¿sí? Entonces, si esto mide 90 y este mide 60 grados, ¿cierto? Quiere decir que para completar los 180 o los 90 complementarios de para 60 grados, ¿sí? Porque acá ya hay 90, entonces podemos determinar el valor de este ángulo si nos lo pidieran de una manera aplicando esas propiedades de los ángulos, ¿sí? Pero en un triángulo rectángulo debemos tener en cuenta que debemos conocer mínimo tres datos. En este caso, para nuestro ejemplo, nos dan este triángulo y nos piden determinar el valor o la longitud del lado A, que en este caso, el lado A corresponde a la hipotenusa. ¿Listo? Corresponde a la hipotenusa. Muy bien. Entonces, si quisiéramos, bueno, no si quisiéramos, no lo pide el problema, tenemos que hallar el valor de la hipotenusa. Debemos tener en cuenta cuáles son los tres datos que nos está dando el problema. Miren que el problema ya nos da tres datos. Acá está el primero. Uno de esos tres datos siempre debe ser un lado. Acá ya nos están dando la longitud de un lado. El lado C mide 10. Y nos están dando la amplitud del ángulo C. Ese es otro dato que ya nos están dando. ¿Listo? Y el tercer dato, como sabemos, como es un triángulo rectángulo, pues es que hay un ángulo recto, hay un ángulo de 90 grados. Listo. Entonces, tenemos que hallar el valor de la hipotenusa en este triángulo de nuestro ejemplo. Debemos identificar cómo, con los datos que tenemos, podemos relacionarlos con el dato que debemos hallar. En este caso, tenemos un ángulo. Fijémonos en este ángulo. ¿Listo? Fijémonos en este ángulo y miremos que el lado que nos están dando corresponde al cateto opuesto, ¿sí? Porque este cateto está opuesto a este ángulo. Entonces, el cateto opuesto es el lado que nos están dando. Debemos buscar, de acuerdo a este ángulo que es el que tenemos, debemos buscar una razón trigonométrica que nos permita relacionar al cateto opuesto con la hipotenusa. Inmediatamente identificamos que la razón trigonométrica que relaciona eso, si recordamos nuestro SOHCAHTOA, es la razón seno, porque es la que relaciona opuesto con hipotenusa. Entonces la solución a nuestro problema se efectuaría de la siguiente manera. Sabemos que el seno del ángulo, en este caso el ángulo, ¿cuál es? 60 grados. Seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, que en este caso serían 10 unidades, sobre hipotenusa, que es el lado que tenemos que hallar. Listo. Seno de 60 grados es igual a 10 sobre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa corresponde al lado A. ¿Listo? Entonces voy a cambiarlo por A porque en nuestro triángulo la hipotenusa corresponde a este lado es A. ¿Listo? Nuestra incógnita es A. Entonces tenemos que despejarla. Para poder despejar una incógnita cuando está acá en el denominador, aquí en el denominador, cuando está aquí abajo, el despeje se efectuaría de la siguiente manera. Simplemente invertimos esta incógnita con la de acá. Invertimos estos dos, ¿sí? Porque esto está dividiendo, pasa a multiplicar y esto lo pasaríamos a dividir. Entonces nos quedaría que A es igual a 10 dividido seno de 60 grados. ¿Listo? Efectuamos esta operación con nuestra calculadora y nos quedaría que el valor del lado A, tenemos nuestra calculadora. Para poder efectuar esta operación debemos asegurarnos de que nuestra calculadora esté en modo D. Si ustedes se fijan, acá hay una D.
¿sí? Una D chiquitica aquí, ¿listo? Escribimos la operación, ¿sí? Escribimos la operación que dice allá que es 10 dividido seno de 60. Entonces escribimos 10 dividido, y aquí están las tres funciones trigonométricas principales, que en este caso vamos a utilizar la función seno. Entonces seno de 60 grados, cerramos el paréntesis para el ángulo y tendríamos nuestro resultado, que es igual a 11.54. Entonces nuestra respuesta, el lado A, mide 11.54, ¿listo? Entonces si se dan cuenta, es identificar de acuerdo a los datos que yo tengo, cómo puedo utilizar alguna de estas tres razones trigonométricas para encontrar o que relacione los datos que yo tengo del triángulo con el dato que tengo que hallar. Vamos a ver también que si aplicamos la propiedad que dijimos hace un rato, ¿sí? De que como es un triángulo rectángulo, entonces estos ángulos deben ser complementarios, pues al ser complementarios debe dar 90 grados. Entonces 60, ¿cuánto le hace falta para llegar a 90? Pues 30, quiere decir que este ángulo de acá mide 30 grados, ¿sí? Miremos que también podemos aplicar las razones trigonométricas para este ángulo para entender que debemos tener en cuenta que de acuerdo al ángulo que yo esté trabajando o a mi ángulo de referencia, es que yo voy a identificar la razón trigonométrica. Entonces, vamos a tomar nuestro mismo triángulo del ejemplo, pero ahora vamos a suponer que el ángulo o el dato que nos estaban dando respecto a estos ángulos no era el de acá, sino el de acá. Entonces, lo mismo, tenemos que hallar la hipotenusa. Debo identificar una razón trigonométrica, ¿sí? Que me permita a mí hallar la hipotenusa de acuerdo a, o que relacione a, el cateto adyacente. Miren que el lado que yo conozco es el cateto adyacente, de acuerdo a este ángulo de referencia, al cateto adyacente con la hipotenusa. Entonces, recordemos nuestro SOHCAHTOA, ¿cuál relaciona al adyacente con la hipotenusa? Sería coseno. Entonces tendríamos la siguiente operación: coseno de teta, en este caso, bueno, no sería teta, ¿cierto? Porque conocemos cuál es el ángulo. Jeje. Coseno de 30 grados es igual a al cateto adyacente, que en este caso mide 10, sobre la hipotenusa, que la hipotenusa es el lado A en nuestro ejemplo. Entonces, A es igual, recordemos que este despeje, ¿sí? Cuando la incógnita está acá en el denominador, para despejarla basta con que la cambiemos de lugar con el coseno de 30 grados, ¿sí? Entonces, 10 dividido coseno de 30 grados. Hacemos esta operación también en nuestra calculadora. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, la operación que tenemos que hacer es 10 dividido coseno de 30. Entonces, nuestra calculadora ya está en modo D. Acá hay una D chiquitica. Si no está esa D y, por ejemplo, hay una R o una G, la calculadora les va a dar otro resultado y el ejercicio les quedaría mal hecho. Entonces, asegurémonos de que acá está en modo D, ¿sí? Eso se puede configurar en el modo de la calculadora. ¿Listo? Entonces, tenemos la operación 10 dividido coseno de 30. Entonces, 10 dividido, ahora vamos a utilizar la función coseno. Coseno de 30, cerramos paréntesis, y tendríamos 11.54, que es el resultado para el lado A que teníamos hace un instante. Para terminar, con este mismo triángulo, quiero hacer un ejemplo donde tengamos que utilizar la función tangente para hallar el valor de este lado, de este cateto. ¿Por qué la función tangente? Entonces fijémonos. Si nos pidieran hallar este cateto, debemos tener en cuenta que de acuerdo a nuestros datos, ¿sí? Entonces, tenemos este cateto y este ángulo de referencia. Este cateto sería el cateto que adyacente, ¿cierto? Porque miren que es el cateto pegado al ángulo, ¿listo? Entonces, tenemos que buscar una razón trigonométrica que relacione al lado B que queremos encontrar, y nos damos cuenta que el lado B es un cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo, entonces tendríamos la función tangente. ¿Cómo nos quedaría? Ya identificamos nuestra razón. Tangente de 30 grados es igual a cateto opuesto, que es el que vamos a hallar, sobre el cateto adyacente, que en este caso es 10. Fijémonos en una cosa, nuestra incógnita ahora está arriba. Ese despeje es muy sencillo de hacer. ¿Qué está haciendo este 10? Dividiendo. ¿Pasa al otro lado a qué? A multiplicar. Entonces nos quedaría que el lado B, el cateto opuesto, es igual a 10 multiplicado por tangente
de 30 grados. Hacemos esa operación en nuestra calculadora. Entonces tendríamos 10 por tangente de 30 grados, cerramos paréntesis, y le damos igual y nos quedaría 5.77 como nuestra respuesta. ¿Listo? Y así es como podemos utilizar las razones trigonométricas para hallar la longitud de lados en triángulos rectángulos. Es muy útil utilizar esta información porque no todas las veces, cuando queremos hallar lados de un triángulo rectángulo, no todas las veces nos están dando para aplicar teorema de Pitágoras. Para aplicar teorema de Pitágoras debemos tener dos lados. Y si nos fijamos en nuestros ejemplos, lo hicimos a partir de un lado. ¿Listo?